Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quisiera predicar hoy Gálatas 1, versículo 21, que dice así: Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Aquí Pablo está dando su historia después de que fue llamado al ministerio para que, para que ellos vean, los hermanos de Galacia, que él ejercía y hacía las cosas de acuerdo a lo que era un apóstol, hermanos. Y por eso él ahora va a decir aquí que se fue a las regiones lejos de Jerusalén, donde estaban los apóstoles, a servir. Se fue a esas regiones, y eran gentiles esas regiones. De tal manera que deja constancia que no dependía de la aprobación o de la enseñanza que le podían dar en cuestión de cómo ser un apóstol de parte de los apóstoles. No, porque él ya sabía y él ya ejercía su apostolado. Entonces, hermanos, para entender este mensaje que nos va a servir a nosotros de edificación también, porque siempre lo que dice Pablo en esta carta es para que los cristianos vivan de acuerdo al Evangelio. Antes de decir este mensaje que va a ser de edificación, vamos a tener una palabra de oración para que Dios, hermanos, nos dé la habilidad de entender esto. Pero nosotros tenemos que tener fe por medio del Evangelio que Dios sí nos va a dar. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día. Te pedimos que tú obres, Señor, con esta predicación para que hermanos sean fortalecidos, Señor, espiritualmente, y para que vivan esta vida en abundancia que tú prometes, Señor, esta vida en libertad que promete esta carta de Pablo, Señor, a los de Galacia. Que Dios, tú estés con nosotros y nos ayudes a entender. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, los de Galacia estaban siendo esclavizados porque ellos mismos se estaban dejando esclavizar. Ellos que una vez aceptaron al evangelio de la gracia que Pablo predicaba, hermanos. Tanto es así que recibieron a Pablo cuando vino a visitarles con los brazos abiertos, a pesar de que Pablo no tenía una buena apariencia, pues según dicen muchos estaba algo enfermo. Y bueno, dice la escritura que no le recibieron a causa de algo que tenía en el ojo. Pero ellos era tanto la felicidad, el gozo del evangelio que producían ellos, que ellos abrazaron al quien les predicaba la gracia de Dios. Pero ahora no. Ahora ellos tenían otra mentalidad. Ellos estaban siendo esclavos y tenían todos los frutos que no eran muy buenos, hermanos, frutos de la carne. Y era porque ellos, hermanos, dejaron de estar en la gracia y dieron oídas encima a otros que les decían: no, este no es el evangelio verdadero de la gracia de Dios. Bueno, el evangelio está bien, pero ahora tienen que ustedes perfeccionarse por las obras. Bueno, entonces Pablo también les dice de esto, dice que no, ¿quién nos perturbó para obedecer este evangelio, este otro evangelio, si es que existe? Y luego dijo, dando con segunda intenciones, diciendo: miren que estos son los mismos judaizantes que una vez estuvieron capas conmigo, porque los otros judaizantes que una vez estuvieron conmigo, que yo les vi, buscaban espiar la libertad que tenían los hermanos en Cristo. Buscaban sacar la libertad, estos judaizantes que yo les conocí, como que dando una segunda intención para decirles: miren que estos judaizantes también quieren espiar la libertad de ustedes que tienen en Cristo. No quieren que ustedes vivan gozosos y libres con la libertad que produce el evangelio. Pero siempre les dice que son ustedes los que cayeron de la gracia. No fue que los judaizantes ganaron la pulseada y entonces ellos ahora viven como ellos. No, es que ellos se dejaron llevar, hermanos. Por eso Pablo le habla a ellos, hermanos. Así que, hermanos, nosotros tenemos que vivir con esta libertad que da Cristo, hermanos, para hacer todas las cosas en la vida cristiana.
de manera libres, pues el Espíritu nos hace hacer las cosas, hermano, y no nosotros por nuestras propias fuerzas. Y eso es lo que nos da libertad, hermanos. Eso es lo que nos da felicidad, porque si fuese por nosotros mismos, no vamos a hacer las cosas correctas, hermanos. Es Dios por medio de su Espíritu, que obra por medio del Evangelio, nosotros tener fe, que allí producen los frutos del Espíritu, ¿vieron? Como amor, gozo, paz, mansedumbre, gozo. Todo, hermanos. Entonces, hermano, si tú estás triste, desanimado, cualquier tiempo de tu vida y estás dando frutos de la carne, quiere decir que no estás creyendo en el Evangelio. Alguien te está perturbando. Y principalmente sos vos que estás dejándote perturbar. Por lo tanto, esta prédica y lo que estaba pasando a los de Galacia es muy actual también hoy en día, hermanos. Hay muchos que se dejan llevar por su carne, hermanos. Por así decirlo, se dejan llevar, hermanos. Si estás triste, desanimado por algo, pero hermanos, si aún en cualquier cosa que hagas lo haces de manera forzosa, no libre, sino por obligación, entonces también estás siendo esclavizado, como estos hermanos de Galacia, que estaban siendo obligados a hacer, perfeccionarse en la vida cristiana. Tanto es así que añadían cosas que ni eran válidas, como circuncidarse. Eso ya pasó, eso era del Antiguo Testamento. Obligaban cosas así para perfeccionarse, y ellos estaban como temblando, así tengo que hacer esto, siendo esclavos de ellos, tengo que hacer esto porque si no, no sé si voy a madurar en la vida cristiana, no sé si voy a, no sé, y se olvidan de la eficacia del Evangelio que les hizo libres, que es el Espíritu que les hace ser libres en ellos, como luego va a decir en todo el contexto de la carta. Hermano, si tú aún en el servicio a Dios estás ejerciendo un servicio a Dios de manera forzosa para ti, que es forzoso, entonces esta prédica es para ti también, hermanos, porque Dios nos ha llamado a la libertad para que hagamos las cosas de manera gozosas, de manera como que será un placer hacer las cosas para Dios, pues la gracia de Dios promete esto, libertad, hermanos, para hacer las cosas libres en Cristo, que es lo que más deleite trae, y es mucho mejor que cualquier otra cosa que promete los esclavizantes, hermanos, porque el Evangelio te da libertad. Y esta es mi proposición para ti, que tú aceptes y vivas de acuerdo a la libertad que promueve el Evangelio. Vive de acuerdo a la libertad que promueve el Evangelio. Bueno, entonces, primero que nada, vamos a ver el propósito de por qué dijo, antes de ver el propósito por qué dijo esto el texto que vamos a ver ahora, vamos a analizar las palabras, algunas palabras, no todas, sino algunas, de este texto, Gálatas 1:21, que Pablo lo dice vamos a ver por qué, unido a lo que yo les dije antes. Bueno, el texto dice: después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Pablo estaba diciendo que yo solo estuve 15 días allá en Jerusalén, luego que me convertí, que recibí este ministerio de apostolado, y vi a Pedro y a Santiago, el hermano del Señor, pero luego después me fui a las regiones de Siria y Cilicia. Y las palabras que yo quiero que vean acá, que es después, que ni bien estuvo 15 días, después ya se fue. Y luego la otra palabra dice a las regiones de Cilicia y Siria y Cilicia, que eran zonas que estaban por arriba de Israel. Y es de notar que Pablo, antes de ir a Jerusalén, a Israel que está acá, él estaba abajo de Israel, estaba ahí en la península arábica, ahí en Arabia, península Sinaí, ahí estaba en Arabia abajo. Y luego fue solo 15 días, subió a Jerusalén, y después de 15 días, Pablo se fue a las zonas de arriba, que estaba acá un poco más arriba, a la derecha, estaba Siria, y luego más allá, más arriba a la izquierda, Cilicia, hermano. Entonces Pablo se recorría todo
ejerciendo ya su apostolado, hermano. Esto quiero que tengan en cuenta. Y Pablo utiliza y lo dice aquí. Vamos a ver por qué. Lo dice de acuerdo a todo lo que estábamos viendo. Es impresionante cómo él ya ejercía su ministerio y aquí lo deja muy claro, hermano. Entonces ahora sí, vamos a ver el propósito de por qué dijo esto. De acuerdo también a todo lo que estamos viendo, vamos a ver que está unido. Y es muy importante para nuestra edificación hoy en día también. Entonces, vamos a ver por qué dice esto. Lo que dijo ahora, que se fue a Cilicia y esto. Después. En primer lugar, si pueden tener una lapicera ahí, pueden hacer notas de esto. En primer lugar, lo dice esto, ¿por qué? Para dejar claro que se fue a servir, sin que importara la enseñanza de los apóstoles o la aprobación de los apóstoles, pues él solo tuvo 15 días y luego se fue. Entonces deja claro aquí que él ya se fue a servir en el ministerio. Eso es lo que deja muy bien visto en primera instancia aquí lo que dijo Pablo. Luego, también, ¿por qué lo dijo esto? Esto está en el contexto un poco más amplio. Lo dijo para que entonces reconozcan como que él es un verdadero apóstol, que reconozcan que él sirve a Dios porque y va a servir porque es un verdadero apóstol enviado por Jesucristo mismo, hermanos, como lo estaba diciendo desde antes ya. Y luego 3, y este sí que es un contexto más amplio de toda la carta. Esto lo dice para que, y lo que yo estábamos diciendo en la introducción, esto lo dice para que vuelvan a vivir creyendo en el Evangelio, hermano. Entonces vamos a hacer un resumen. ¿Por qué dice esto? 1, para dejar claro que se fue a ejercer su ministerio de apostolado, para servir a Dios, sin importar la enseñanza de los apóstoles en esos 15 días, sin importar la aprobación de ellos. No, él ya se fue a servir después. 2, para que reconozcan que él es un verdadero apóstol. Y 3, contexto mayor amplio, para que vuelvan a vivir creyendo en el Evangelio, para que vuelvan a vivir libres, hermano, ejercer su libertad y no ser esclavos, hermanos. Bueno, vamos a analizar un poquito esto, hermanos. Para que vuelvan a vivir creyendo en el Evangelio. Este es el propósito de toda la carta y esto es lo que nosotros tenemos que entender, porque esto es lo que estaba en la mente, en el corazón del apóstol Pablo, para que ellos entiendan, hermano, para que entiendan que el cristiano fue llamado a la libertad. Esto está en mucho contexto de la carta, hermano. Ya de inicio de la carta, Gálatas 1:6, Pablo dice que me sorprendo que dejaste el evangelio de la gracia de Cristo, que les llamó por la gracia de Cristo a este evangelio. Luego Gálatas 3:1 también le dice: a vosotros que Cristo se manifestó ante ustedes claritamente como crucificado mediante la predicación de Pablo. ¿Cómo vas a alejarse de eso? Y eso era el evangelio. Ellos estaban alejando de la verdad del evangelio. Gálatas 5:1, a la libertad. Bueno, Gálatas 5:1 que dice: no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, estad firmes a la libertad con que Cristo los hizo libres. Ellos no estaban firmes. Por eso Pablo, todo lo que lo dice para que ellos vuelvan a la gracia, como estamos diciendo. Y ese es el objetivo, el propósito principal, porque escribe cada palabra de todas las que estamos viendo aquí. Luego Gálatas 5:4 también les dice: de Cristo os desligasteis, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Vieron? Que todo lo dice de acuerdo a esto, hermanos. Entonces, vemos que Pablo lo dice todo con este último propósito que les dije, para que ellos vuelvan a vivir creyendo en el Evangelio. Esta era la raíz de todo mal. Pablo quería que ellos entiendan esto. Y entonces decía todo lo que decía, inclusive estas palabras: después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Hermanos, también eso. Ahora bien, vamos a ver cómo Pablo les quería hacer volver a la gracia. Cómo Pablo les quería hacer volver a la gracia, teniendo en cuenta todo el contexto de la carta, hermano, y de este versículo también. Cómo Pablo les quería hacer volver a la gracia. Como vimos acá, hermanos,
En primer lugar, según este texto, él hacía hincapié a los hechos, hermanos. Él hacía hincapié a los hechos. Pero hay que tener cuidado. No hay que ser frío calculista y decir, hay que demostrar todo lógicamente para que ellos entiendan. No, hermanos. Hay que mostrarles la raíz, hermano. Hay que mostrarles la fuente para que sea algo claro, hermano. Y Pablo lo mostraba. Mostraba que cómo ellos pueden volver a la gracia teniendo fe en el Evangelio, creyendo, entonces viviendo así la vida cristiana. Eso era la raíz, eso era la base, hermanos. Y después de eso, ahí él demostraba todo lo que hacía, hermanos. Decía, el Evangelio fue el que a mí me hizo ser apóstol. El Evangelio mismo me cambió. Cristo fue revelado en mí y así fue que yo prediqué a estas regiones y ni consulté a los apóstoles. Y fui y seguí predicando en Arabia. ¿Por qué? Porque primero dijo que el Evangelio fue el que le cambió, porque él no servía a Dios antes, al contrario, iba en contra de la iglesia. Entonces hay que entender todo en su contexto. Pablo, todos los argumentos que hace es de acuerdo al Evangelio que obró en él. Eso es vivir a causa del Evangelio, hermano. Tanto es así, hermano, que él, como yo le estaba diciendo, en versículo 6 del capítulo 1, le dice que él estaba sorprendido. Ahí vieron que utiliza argumentos como me sorprendo yo de ustedes, como algo que llama a la emoción, algo enfrenta ante los otros, les enfrenta a través de expresar sus emociones para que ellos digan, este está perplejo por mí. Entonces él debe creer lo que cree porque está perplejo. Y entonces Pablo usa los otros tipos de argumentos, como aquí, apelando a la emoción de ellos, eso es usar un argumento, pero siempre les dice que el cómo, siempre les dice que el por qué hace lo que hace. Es el Evangelio lo que ellos no siguen y por lo tanto él se sorprende, hermanos. Todo es por causa del Evangelio. Entonces, en primer lugar, es eso, hermanos. Él todo lo hace por la base del Evangelio, tanto es así que se sorprende de ellos. Y también en otra parte de la carta usa otro tipo de argumento. Les dice que ellos se están dejando perturbar. ¿Quién nos dejó perturbar? Y les exhorta otra vez. ¿Quién les perturbó para que caigan de ese evangelio? Les llama la atención. Y también, en otro aspecto, como le estaba diciendo, él usa este argumento de contarles los hechos, pero basado en el hecho principal, que es el evangelio, lo que hizo cambiar a Pablo, y les cuenta la efectividad de una vida guiada por la potencia del evangelio, hermanos. Y bueno, y así demuestra que el mismo evangelio aprueba su ministerio, y no cualquier humano es que le aprueba, sino es el evangelio mismo que le aprueba, y todo gira de acuerdo al evangelio, y de ahí del evangelio es que salen todos los argumentos que hace Pablo. No hay que dejarse llevar mucho por recursos estilísticos, recursos retóricos y todo eso, sin enfocar, hermanos, la raíz. El que mejor encima utiliza los recursos retóricos, y eso es el que lo hace de corazón por algo que es realmente importante. Y aquí para Pablo el evangelio era realmente importante, por eso él usaba todos sus recursos, todo su corazón que salía de esa problemática, y lo usaba para cambiar la vida de ellos, para que ellos vuelvan a vivir de acuerdo a la gracia de Dios, hermano, que es algo glorioso, y que ellos estaban dejando a un lado los hermanos de Galacia, hermanos. Y entonces, todo lo que Pablo usa, todos los argumentos, cualquier tipo de argumento,
Como hace poco estaba diciendo Pablo, miren que delante de Dios yo no miento. Estaba echando en cara que yo no estoy mentiroso, estaba diciendo. Todos los argumentos que él hace, hermano, lo hace para que ellos vivan por el Evangelio. Pues el Evangelio es esencial, hermanos, para vivir la vida cristiana. Y aquí ya quiero quedarme en esto, hermanos. Pues esto es la proposición que les quiero decir, que ustedes vivan por el Evangelio que les hace libre, hermano. Y aquí me quiero quedar en esta parte y luego vamos a ir pasando a la conclusión, hermanos. Lo principal es, hermano, el Evangelio. Y esto era el corazón de Pablo, que le hacía hacer todo lo que escribió aquí, hermano. Que ellos vivan la vida cristiana por medio del Evangelio era lo que Pablo quería. Y ellos, los de Galacia, no estaban entendiendo esto, que la vida cristiana es por medio del Evangelio que se vive. Pues es allí donde el Espíritu obra, hermano, creyendo en el Evangelio, que el Espíritu obra en la persona, hermano. Y Pablo lo deja muy claro en toda la carta de este libro, hermanos. Y yo escribí algo que les quiero leer acerca de esto, que el Evangelio es esencial para la vida cristiana. Escribí hace unos días. Dice así: la sobreabundante gracia de Dios no solo tiene su alcance al salvar a un pecador. Los de Galacia sabían que la gracia de Dios tuvo su alcance, un tremendo alcance para salvar a una persona, para pasarlo de la muerte a la vida. Pero la sobreabundante gracia de Dios no solo tiene su alcance al salvar a un pecador, sino al hacer vivir a ese pecador la vida abundante cada día, con frutos del Espíritu Santo, llenos de los frutos del Espíritu Santo en cada creyente, hermano. Esto es lo que la salvación, la gracia abundante de Dios es, hermano. No solamente nos dio la salvación, sino que nos sigue haciendo vivir de gracia todos los días con los frutos del Espíritu, hermano, que es de Él, de Dios, el que nos hace vivir, hermanos. Si fuese por nosotros, no podríamos. La sobreabundante gracia en el creyente no es por obras que se la consigue, hermanos, pues si no, no sería gracia. De gracia Dios nos da encima el querer como el hacer por el Espíritu, hermanos. De gracia Dios nos da el deseo de obrar cosas buenas, hermanos. Dios nos da todo, el querer como el hacer, por su Espíritu. Es Él, el Espíritu de Dios, es Cristo mismo en nosotros que produce el querer, el anhelar, hacer las cosas de Dios, hermanos. Y eso es lo que nos hace ser libres, hermanos. En vivir libres. Antes no vivíamos libres, antes éramos esclavos al pecado. Pero ahora podemos vivir y hacer las cosas de corazón, de voluntad, hermano. Nadie nos obliga a hacer lo bueno, hermano. Es Jesús, es el Espíritu que nos hace querer hacer lo bueno de corazón, hermanos. De una manera amplísima, hermanos. De tal manera que el creyente vive entonces libre, hermanos. Y en abundancia, pues Cristo prometió: yo vine a dar vida, y vida no poca en abundancia, sino vida en abundancia, hermano. Vida, cantidad de vida. Y esto es la vida que el mundo no conoce, hermano. Y puede el cristiano vivirla sin preocupación. Al contrario, no estaría libre, porque la preocupación es sinónimo de esclavitud. Los esclavos son los que andan preocupados, los cristianos no. ¿Vieron? Y esto viene del Evangelio, hermanos. Esto viene por la fe en el Evangelio, pues el creyente sabe que Cristo ya lo ganó todo. Cristo ya hizo la obra consumada en la cruz, de tal manera que nosotros fuimos crucificados. Nuestras pasiones malas, nuestros deseos malos, estaban con Cristo allí siendo crucificadas en la cruz hace hace 2020 años atrás, por ahí.
Nuestras pasiones, nuestros deseos que nos esclavizaban, estaban allí en la cruz con Cristo, hermano. Esto es lo que tienes que creer. Y así vivirás de acuerdo a los hechos reales, libres entonces, sabiendo que Dios allí hizo el decreto oficial. Que nuestros malos querer, nuestros deseos malos, todos nuestros pecados están allí con Cristo. Nuestro viejo hombre está crucificado allí con Cristo. Y si el creyente vive esto por fe en la obra consumada de Cristo, vive de acuerdo a lo que es. Entonces, y el Espíritu obra mostrándole lo que es el cristiano. Es hijo de Dios, creado según la justicia y santidad de Dios, para vivir de una manera libre, gozosa. En Cristo, hermanos, y así vivirá por los siglos de los siglos, exaltando su gracia de la cruz. Entonces el creyente vivirá todo sabiendo que Cristo ya lo ganó, y así Dios nos da las bendiciones espirituales en Cristo. No es que no nos dio ya, sino que nosotros experimentamos, disfrutamos de esa realidad. Dios ya nos dio todo perfectamente ya, pero nosotros nos apropiamos, nosotros disfrutamos más cuando creemos de corazón. Y estos los de Galacia no estaban creyendo, por eso Pablo les tiene que exhortar, decir que vuelvan a estar firmes a la libertad con que Cristo los hizo libres, hermano. De ahí que Pablo también en otras cartas dice, siempre estad gozoso, estad siempre gozoso, no apaguéis el espíritu. Él dice todo eso, hermano. ¿Y por qué él lo dice todo eso? Es porque, hermanos, el creyente puede, por la fe nomás, en el Evangelio. Y eso es lo natural del cristiano, es ser libre, estar gozoso. Pues es por la fe en el Evangelio que nosotros vivimos una vida sobre lo natural por el poder del Espíritu, hermanos. Y así nos gozamos, y así conocemos más a Dios, o más bien, conocemos que ya fuimos conocidos por Dios, hermanos. Y esto es la riqueza del Evangelio, y es lo que Pablo les quería mostrar, que por el Espíritu se puede vivir la vida cristiana y cumplir la ley, y no dar lugar a la carne, sino que vivir por el Espíritu, y así no satisfaréis los deseos de la carne, como luego va a decir en Gálatas, hermanos. Entonces, para hacer una conclusión del sermón, les voy a decir una cita que yo saqué de un libro, y no es un libro cristiano, pero yo le voy a hacer como una conclusión según esta cita, y va a ser para que ustedes vean lo que la gracia hace en un creyente. Va a servir esta cita para eso, para que vean lo que la gracia hace en un creyente. Y tal vez no entiendan mucho al comienzo, pero yo les voy a ir explicando. Tal vez entiendan, sí. Dice, Oliverio, es un nombre de una persona, Oliverio coleccionaba preguntas como quien junta figuritas. Coleccionaba preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué esto? Como quien coleccionaba figuritas así y juntaba preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Para exagerar, para que entiendan mejor, llenaba cajones y cajones y cajones de preguntas y los ponía, ordenaba alfabéticamente para que entiendan mejor. Hasta que un día, dice, conoció a María Laura, se enamoró de una persona. ¿Y qué pasó con esas preguntas? Capaz que ahora va a decir, hasta que conoció a María Laura. Aquí hace otra suposición irónica. Mire, o se le acabó la tinta, es decir, no escribió más preguntas porque se le terminó la tinta. O conoció a Laura, que se enamoró, o se le acabó la tinta. Alguna de esas dos cosas hizo que él ya no coleccionase más preguntas. Y miren lo que va a decir después. Y desde entonces, sin proponérselo, un nuevo cuaderno se le fue llenando de respuestas. Entonces, desde allí, y yo creo que aquí el autor está enfatizando la primera posición de que conoció a Laura y se enamoró. Desde allí, dice, todas esas preguntas como que dejaron de existir, pero algo extraordinario más pasó. Al contrario, todas las preguntas se fueron llenando de respuestas, hermanos. Así es la vida de un cristiano en Cristo, hermanos. De un cristiano lleno de gracia, hermanos, de la gracia de Dios. Todo encuentra solución.
todo entiende y todo lo puede vivir, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, un cristiano que no está bien firme en la gracia, como estos de Galacia, van a encontrar un montón de preguntas, van a coleccionar libros y libros de preguntas como métodos para ser mejores, métodos para evangelizar mejor, métodos para esto, para esto, para esto, para esto, para esto, pero de una manera mala, forzosa, sin poder llevarlas a cabo. Van a coleccionar y nunca avanzar realmente. Y preocuparse, y estar esclavo, hasta que conozcan la gracia de Dios, hermanos. Se enamoren de la gracia de Dios, se enamoren del Evangelio de Cristo, que crean en la maravillosa obra de Cristo, que eso le empape su ser y su vida, hermano, y allí las preguntas van a ser respondidas, hermanos, naturalmente, sin proponérselo, es decir, sin hacer obras meritorias, sino creyendo que todo fue consumado allí en la cruz. Este es el glorioso evangelio que cada cristiano, hermano, debe de creer y debe empaparse para que su corazón exubere la obra de Cristo en la cruz, hermanos. Pues eso es ser libres, hermanos. Eso es aceptar la libertad que Cristo consiguió y no yo, y no tú, hermano. Que esto te sea de gran bendición, hermano, en nombre de Cristo Jesús y su obra en la cruz.